Saludo a Mauricio Mechulán. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Leo? Un gusto saludarte. Buenas noches. Bueno, pues cuéntanos esta historia de los tanques alemanes y estadounidenses que quieren mandar a Ucrania. Bueno, sí, y británicos, ¿eh? Ah, también Importante británicos. mencionar que la otra semana se anunciaron también tanques británicos. Hay que entender, creo que el momento en el cual se encuentra la guerra, en este momento Rusia replegó desde básicamente el inicio del invierno, repliega sus fuerzas, acumula una cantidad masiva de tropas frescas que llegan a cubrir esos puntos con el objetivo de estabilizar el conflicto. Recuerden que Rusia había venido perdiendo y perdiendo territorio, llegó a perder Rusia hasta 54% del territorio que había logrado capturar desde febrero hasta diciembre. Y entonces Rusia busca estabilizar el conflicto, estabilizar sus líneas, ya no perder más territorio, aprovechar el invierno para más o menos congelar la situación, bombardear masivamente ciudades ucranianas, infraestructura civil, infraestructura energética, y en eso está el conflicto. Las líneas se han movido muy poco. De hecho, Rusia no solamente logra estabilizar sus líneas, sino que vamos a ver en estos últimos días que logra capturar pedazos muy pequeños de territorio, pero finalmente son ya capturas rusas. Entonces está teniendo relativa eficacia esta estrategia rusa invernal. Ahora, se está esperando una fase muchísimo más activa pasado el invierno. Esto puede suceder, Leo, de aquí a 3 semanas, 4, 5, 6 semanas, una fase mucho más activa, una fase en la cual ambos ejércitos van a iniciar ofensivas importantes, Ucrania con el objeto de romper las filas rusas y continuar su captura de territorio. Y Rusia también dice que va a mandar ofensivas importantes para poder cambiar sobre todo la narrativa y la idea que de este conflicto se venía teniendo. Entonces Rusia ha acumulado ya a 300,000 tropas Wow. frescas en sus líneas. Rusia está muy activa en el norte, es decir, en Bielorrusia, llevando a cabo ejercicios militares con ese país, y hay quien dice que pudiera de pronto venir una nueva ofensiva en contra de Kiev. Eso es difícil, pero puede suceder. Y entonces todo esto está ocurriendo y entonces se prevé una fase mucho más complicada, y es donde entra el tema del armamento. O sea, ¿con qué armamento va a poder Ucrania seguir resistiendo una guerra que se está estimando todavía muy prolongada? Se calcula que va a durar, pues así dicen los militares, podría durar todo el 2023, incluso más. El general Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, indicó la semana pasada que Ucrania no va a poder en 2023 arrebatarle todo el territorio a Rusia. Ahí es donde entra el tema de los tanques, porque efectivamente los tanques pueden ayudar en estas ofensivas. Pero ahí hay un tema que de verdad se tiene que entender. Los tanques no son un asunto inmediato. Finalmente Alemania, Estados Unidos han accedido a mandar tanques. Era algo que tenían muy guardado, especialmente Alemania, con todo el pasado y con esta percepción Sí. que se tiene al interior de Alemania de que ellos no quieren estar del lado de la beligerancia, ellos prefieren hoy estar del lado de la resolución del conflicto. Desde esa perspectiva había mucha reticencia interna a armar a Ucrania con estos tanques Leopard 2, que son muy sofisticados, que son de lo más efectivo que existe en el planeta, pero aún esos tanques, los tanques estadounidenses, van a tardar en Claro. llegar. Se calcula que se van a volver operantes en el territorio después de meses, porque se tiene que capacitar a las tropas Claro. ucranianas en utilizarlos. En fin, no es un asunto para estas ofensivas de las que yo estoy hablando. Sin embargo, sí se está mandando un mensaje claro a Rusia, un mensaje por parte de Estados Unidos, por parte de la OTAN, de que estamos unidos y de que sí estamos dispuestos a seguir armando a Ucrania hasta todo lo que sea necesario, incluso asumiendo que esto va a durar meses y meses y meses más. Déjame hacerte una pregunta, porque yo hasta esta discusión no sabía que Alemania producía tanques. La verdad, yo creí que estaba prohibido después de los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial que produjeran armamento sofisticado como tanques. Me llama la atención, no sabía que los producían. No sé para qué los producen, Mauricio, para venderlos, para consumo interno dentro de
porque pues Alemania tiene un ejército muy chiquito. Alemania ha producido estos tanques desde hace mucho. Déjame decirte que estos tanques han sido utilizados desde Irak, han sido utilizados en Afganistán, en muchas otras partes, y es parte pues de esta tecnología alemana muy sofisticada. Y recordemos que, bueno, finalmente, aunque la vocación ha sido sobre todo una vocación defensiva, una vocación ofensiva por parte de Alemania, me refiero, y ha habido mucha restricción al gasto militar. Sí, la realidad es que pues estos tanques es de lo mejor que existe en el mercado, de lo más sofisticado. Hay distintas versiones y además Alemania los ha estado exportando a otros países. Por ejemplo, Polonia tiene estos tanques. Llegó un momento dentro de las discusiones de la semana pasada que Polonia dijo, a ver, si Alemania no está surtiendo estos tanques, se los vamos a surtir nosotros a Ucrania porque Ucrania los necesita. Y ahí entonces Alemania recientemente, apenas hace unos días, no solamente afirma que va a mandar 14 tanques, que de verdad no es nada, o sea, 14 tanques para efectos de las necesidades no es nada, pero sí está autorizando ya que otros países provean a Ucrania de estos tanques que son alemanes, pero que Alemania ha estado exportando a distintos países vecinos. Pues muchas gracias, querido Mauricio. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, querido Leo. Seguimos en contacto. Gracias a toda la audiencia. Bueno, ahí sigue esta maldita guerra, la invasión rusa a Ucrania. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Les adelanto que mañana, nuestra edición de fin de semana, vamos a hablar de los Óscares, de las nominaciones a los Óscares. Y desde luego yo lo espero también en punto de las 10:30 de la noche, como todos los días el próximo lunes. No se lo pierda, aquí nos vemos.